Bueno, empiezo con esta sección del curso que es la parte sanidad animal. Mi nombre es Héctor Uribe, les hice las clases anteriores, médico veterinario, uno de los profesores del Departamento de Producción Animal. Eh, Aquí esto tengo que sacar un puntero, puntero láser, y bueno, ¿por qué dentro de este curso se incluye lo que es la parte sanidad animal? Dentro del curso ustedes han visto varias cosas del curso. Vieron nutrición, vieron cosas de gestión o administración de empresas pecuarias. Reproducción fue bastante importante. Genética también vimos genética. No sé si han visto algo de mercadeo de productos, de productos animal. También han visto lo que bienestar animal. Y sanidad animal es uno de los pilares o una de las patas de esta mesa que nos llevaría a tener éxito en lo que es una empresa de producción animal. Es esa la razón de que se incluye lo que es la sanidad animal. Si es lo más importante o no, no lo sé. Yo creo que no. Yo siempre creo que la parte alimentación y nutrición es de lo más importante que hay dentro de lo que es lo que más incide en el éxito o fracaso de una empresa de producción animal. Lo que se va a ver en esta sección, que voy a tratar de avanzar un rato en esto, vamos a ver lo que es el concepto de enfermedad, qué es lo que se entiende por un animal enfermo. Vamos a discutir etiología o causa de la enfermedad. El concepto de zoonosis, que deben tenerlo claro, muy claro. Vamos a ver algunos métodos de prevención y control de enfermedades. Y finalmente vamos a ver algunas, muy pocas, y vamos a mencionar algunos detalles solamente de enfermedades infectocontagiosas, de alteraciones metabólicas y parasitarias, lo más común que hay dentro de lo que es de las especies que más comunes también de producción animal, usadas en producción animal. Conceptos. Salud. La Organización Mundial de la Salud define en 1947 para salud humana y dice que esta es el estado completo estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no es solamente la ausencia de una determinada enfermedad o dolencia. O sea, de acuerdo a esta definición, todos estamos enfermos, ¿ya? Porque es muy difícil tener ese completo bienestar físico, puede ser, mental, generalmente esperamos que así sea, y social. ¿Mm? O sea, de acuerdo a esto, nuestra sociedad hoy día ya estamos todos enfermos. ¿Mm? Y la enfermedad se conoce como el estado de disfunción del organismo, o sea, que no funciona bien, que se detecta por algún sentido de la persona, el ser humano, o por algún tipo de análisis. ¿Ya? Eso es enfermedad, un concepto más o menos antiguo para personas. Desde un punto de vista de salud animal, se entiende como salud animal un estado óptimo de producción a través de condiciones ambientales de manejo y de nutrición adecuada. Pero este concepto, voy a sacar acá otra pantalla, permiso. No, tengo aquí un problema, es esta pantalla. Ese concepto va a depender de la especie, ¿ya? Animal o de la importancia antropológica que le demos a esa especie de animal, ¿ya? Esto, porque lo que es óptimo para una sociedad puede no serlo para otro o para otro nivel de la sociedad, dentro de la misma sociedad, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo bastante relativo. ¿Mm? Lo que sí hay acuerdo en que se conoce se acepta
de que la normalidad de animales es cuando hay un estado de salud y algo que es anormal es cuando hay presencia de alguna enfermedad. Eso sería lo anormal. Nuevamente, todo esto son conceptos relativos. Los niveles de salud son diferentes según el grado de desarrollo de los países, ¿ya? La línea divisoria entre lo que es normal y anormal es algo completamente arbitraria, ¿ya? Y en qué lado uno está va a depender de muchas cosas. Lo que me conviene, si es que soy o no productor, o si es que soy de otro grupo de bienestar animal, por ejemplo. También depende de recursos económicos y es muy importante que esto depende de condiciones sociales y culturales, ¿ya? De donde yo estoy, qué importancia le damos a lo que es bienestar animal o salud animal. Y por supuesto, esta condición de normalidad o anormalidad o salud y enfermedad son cambiantes en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, aquí tengo una foto donde hay un rebaño de vacas lecheras y que si yo no entiendo mucho de producción de leche, yo creo que estos animales están en un muy mal estado, ¿ya? Si soy parte del público en general, llamémoslo así, porque si yo veo algunas vacas, inmediatamente digo, uy, están muy delgadas, uy, veo solamente los huesos de esas pobres vacas. Pero bueno, esta lechería digamos, incluso de un centro de experimentación demostrativo, centro experimental, ¿no es cierto? Y era una lechería más bien modelo en ese tiempo, ¿ya? Que hace ya algunos años se tomó la foto, donde las vacas en general están en un estado óptimo, ¿ya? Óptimo de producción y estaban produciendo bastante bien, ¿ya? De hecho, esta misma lechería, si ustedes se fijan, esta es la sala de ordeña donde se saca la leche. Y tiene esto aquí que era para observar, porque iban muchos cursos, acá está, iban algunos cursos de escuelas, de universidades, o gente visitaba esto y claro, y paseaban por acá y veían esto que era algo modelo, llamémoslo así. Entonces, no hay una definición clara de lo que es una normal o anormal. Va a depender en qué parte de la sociedad estoy yo. Ya para el productor esto era más que óptimo. ¿m? Más que óptimo. El estado de estas vacas era más que óptimo. Para el público que no entiende el negocio es probable que esto no sea lo mejor. Lo mismo en esta otra foto acá donde yo tengo pollos, no yo los tengo, tengo una foto de los pollos, ya donde claro, si a mí también me pasa lo mismo seguramente que ven ustedes, de que esto yo lo encuentro que está hay mucho pollo, mucha densidad, y al parecer eso era lo económicamente óptimo para esta producción. Con eso tenía buena producción, ya los pollos crecían bien y era negocio la cosa. Acá en este otro caso tenemos ponedoras, acá se ven los nidos y al parecer esa densidad estaría aprobada. Esta es una gran explotación comercial donde en ningún caso perdían dinero. ¿Ya? Ahora, si estos animales están bien o están mal, bueno, claro, es discutible. Para mí no están bien, para mí. No soy experto en lo que es producción de aves. Para mí no me gusta ver esto. Incluso he trabajado yo en explotaciones de pavos donde la densidad también es parecido a lo que vemos acá. ¿Ya? Y creo que no es lo mejor. Bueno, veamos orígenes de la enfermedad y veamos un concepto muy antiguo que hoy día, por supuesto, está completamente obsoleto, ¿ya? El concepto más antiguo se creía que la enfermedad en la especie humana era consecuencia de una falta cometida por el enfermo o sus padres, algo que hoy día no tiene absolutamente nada que ver. Y esto, por supuesto, no aplicaría en nada a lo que es animales,
¿no es cierto? Porque ¿cuál es la falta que podría cometer un animal? ¿Mm? Bueno, eso era lo que se creía. Aunque esto es bien antiguo, hay cosas que hay que tener cuidado, ¿eh? La gente cree muchas cosas hoy día. Seguramente todos ustedes conocen o han escuchado lo que es el mal de ojo, ¿ya? Que en Chile hay un estudio del 2018, no tan antiguo, donde un 61% de los chilenos, de las personas que viven en Chile, cree en lo que es el mal de ojo, ¿eh? Así que cuidado. Si ustedes viajan un día a un país desarrollado, a Europa, cualquiera de los países allá desarrollados, eso no existe, no existe el mal de ojo, ¿eh? Así que bueno, pero acá en Chile y en América Latina sí existe y la gente cree en eso, y que eso causa enfermedad. Bueno, el concepto más actual de la enfermedad, del origen de la enfermedad, es ya algo un poquito más evolucionado. Dice que la enfermedad comienza con una alteración molecular o estructural, ya molecular o estructural del organismo, de las células del tejido afectado, lo cual produce diferentes formas de daño de tejidos. Tisular indica tejidos, músculos, huesos, nervios, esos son los tejidos, ¿ya? Entonces, ese sería el concepto más actual, ¿m? Del origen de la enfermedad. O sea, comienza con una alteración molecular o estructural, ¿ya? De las células de algún tejido del cuerpo que esté afectado o que se va a afectar. Veamos algunos conceptos sobre esto, que en algún momento algunos hay que sabérselo, o por ejemplo, saber que existe esto, o que se le llama así. Esta palabra, que parece complicada, es lo más fácil. Etiología. No es nada más que la descripción del origen de la enfermedad. Etiología es causa. Es sinónimo de la causa de la enfermedad, es la etiología, ¿ya? O, como digo aquí, la etiología estudia la génesis de una enfermedad, por qué se genera. Entonces, las causas o la etiología pueden ser biológica, algún agente patógeno, ya vamos a ver lo que es patógeno. Pueden ser causas químicas, ¿no es cierto? Si yo me quemo con un ácido, voy a tener alguna enfermedad de la piel, es muy probable, y eso es una causa química, o alguna otra cosa, no solo un ácido. Pueden haber causas físicas. Si yo tengo un accidente en un automóvil o me caigo en la calle, me quiebro alguna brazo o pierna, eso es una causa física. Pero también hay causas psíquicas y sociales, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, no estoy seguro sobre ejemplos de causas de etiología psíquica en animales, pero sí sociales, seguro. Seguro que hay, si ustedes ven esas, ya lo vieron, esas fotos de donde está esa densidad de animales tan alto, eso causa problemas sociales de los animales y eso le va a causar alguna enfermedad. ¿Mm? Otro ejemplo acá es con estos caballos, que normalmente caballos en hipódromos o caballos de competición están encerrados en unos establos que seguramente son muy limpios, son muy higiénicos, son desde un punto de vista microbiológico o viral, están muy bien cuidados, pero claro, hay un espacio que tiene ese animal que ahí tiene que estar todo el día. Un caballo por naturaleza es libre, ya necesita espacio porque el caballo se mueve mucho, tiene velocidad y tiene fuerza. Y lo más probable es que el encierro prolongado le va a causar algún problema social. Y de hecho se describen muchas conductas, como que estos animales empiezan, si esto es de madera, empiezan a mascarlo, ¿ya? Y esos son problemas sociales de los animales. Pareciera que están muy bien, si fijan, esta estructura es de lujo, esta estructura, pero socialmente para ellos a lo mejor no es lo mejor. Aquí también otro ejemplo de cómo se mantienen estos animalitos. Eh, claro, desde un punto de vista arquitectónico esto, una construcción fabulosa,
carísima, miren el piso, ¿ya? El cuidado seguramente tienen gente a cada rato limpiando, pero tienen ese espacio y solamente saldrán algunas horas al día a hacer un poco de ejercicio, lo cual no es lo óptimo y seguramente causa algún tipo de problemas sociales, ¿ya? Entonces, etiología es la causa de la enfermedad, de las cuales hay muchas, ¿ya? De las cuales hay muchas. Bueno, acá tengo otra foto nada más. Entonces, esa es etiología, es sinónimo de causa. Cuando alguien les pregunte o les diga cuál es la etiología de una enfermedad, bueno, ¿cuál es la causa de la enfermedad? Otro término que debemos conocer y que se ha usado muchísimo en el último año y medio, en el último año, es el término que se conoce como epidemiología. Se habla muchísimo hoy día del informe epidemiológico del COVID-19, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué significa epidemiología? Son tres palabras en una, del latín, epi, sobre, demos, pueblo, población, y logia, estudio. Entonces, este es el estudio de la enfermedad a nivel de poblaciones, ¿ya? A nivel de poblaciones. Entonces, la epidemiología se preocupa de salud y enfermedad a nivel de poblaciones, y en el caso de los animales a nivel de rebaño, ¿ya? La epidemiología relaciona la enfermedad con el medio en que se encuentra, ¿ya? Estudia la enfermedad a nivel, como les decía, de rebaño. Identifica, por ejemplo, y relaciona grupos y factores de riesgo. O sea, indica que los animales que se someten, por ejemplo, a tales condiciones de manejo están más o menos propensos a una enfermedad o a otra y ese tipo de cosas. Identifica grupos de riesgo, asocia, ¿no es cierto?, la causa con el efecto, o sea, por ejemplo, asocia edades en este caso de personas y también de animales, con susceptibilidad o alguna enfermedad. Y eso es lo que también se conoce como epidemiología cuantitativa, ¿ya? Los epidemiólogos trabajan con algo que ellos llaman la tríada de tres, tríada epidemiológica, donde relacionan al agente que causa la enfermedad, que puede ser virus, bacteria, o puede ser un agente químico, físico, como les dije anteriormente, o social. Relacionan el medio ambiente de ese animal y el animal o huésped. Y aquí hay que hacer una aclaración con lo que es el huésped, porque puede haber una pequeña confusión. Entonces, desde un punto de vista epidemiológico, ellos estudian esa asociación. El epidemiólogo no se preocupa de un caso de la enfermedad, ¿ya?, sino que de muchos casos, y no se preocupa de sanar los casos, un caso individual, sino que tomar medidas o recomendar cosas. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, el epidemiólogo dice no deberían haber grupos de más de tantas personas. Es eso es la epidemiología, ¿ya? Pero no le va, el epidemiólogo, el médico epidemiólogo, no va a tratar un caso particular. Es decir, no le va a decir usted tome este y este medicamento. Ese es el clínico. Pero el médico o el veterinario epidemiólogo ve la enfermedad a nivel de poblaciones y se preocupa de esta interacción que hay entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Una palabra aquí, o no, varias palabras en relación a lo que es huésped, porque eso nos puede llevar a confusión. Para mí, huésped era la persona que visitaba, ¿no es cierto?, un lugar. Entonces, cuando uno a veces habla de huésped, lo puede confundir con el agente, porque el agente es el que visita el cuerpo del animal y lo enferma. Pero, buscando en los diccionarios, dice más o menos lo siguiente. La palabra huésped tiene dos significados. Por un lado significa el cliente de un establecimiento hotelero, claro, o sea, el que llegaba, lo que les decía yo. O el invitado en una casa. Si alguien invita a una casa, yo tengo un huésped,
¿no es cierto? Y yo soy el hospedador si va a mi casa. Pero hay un significado que es muy antiguo y que ya en desuso, ya que en ese caso puede ser el mesonero o el dueño de casa, ya, llamémoslo así, ya, o la persona que hospeda en su casa, es decir, el anfitrión. Esa definición muy antigua que dice acá es lo que se usa en medicina, en veterinaria, o como término científico, huésped, todavía conserva el sentido del que aloja, es decir, el animal en este caso que aloja un parásito, bacteria o virus. ¿Ya? De tal manera que voy a volver a ver si puedo volver a esto. El huésped, cuando hablemos de huésped, es el animal que aloja a un agente infeccioso, virus, bacteria o lo que sea. Entonces, por eso hice esa aclaración. ¿Ya? El huésped es el animal que recibe al agente infeccioso, que aloja al agente infeccioso. ¿Ya? Volvamos a la epidemiología. La epidemiología tiene algunos indicadores de riesgo que los estamos escuchando, ¿no es cierto? A diario hoy día con este problema que tenemos con la pandemia. Por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad la definen como la división del número de animales enfermos dividido por la población total. Esa es la prevalencia. Y básicamente mide la probabilidad de enfermar de los individuos en una cierta área o región o país. ¿Ya? Esa es la prevalencia. La incidencia es el número de casos nuevos dividido por la población total. O sea, la incidencia se ve, la incidencia del mes, por ejemplo, o del año 2021, o del mes de mayo, ¿no es cierto? La incidencia puede ser diferente a la del mes de marzo. ¿Ya? Está claro que la incidencia del COVID-19 en el último mes ha sido bastante más alta que los meses anteriores. ¿Ya? Esa es la incidencia. Hay un marco de tiempo que está involucrado. ¿Ya? O mide la frecuencia que se van agregando nuevos casos de alguna enfermedad. ¿Ya? A eso esas son algunas de las herramientas que usa la epidemiología. ¿Ya? Prevalencia, incidencia, también ellos hablan de mortalidad, y la mortalidad es el número de animales que mueren por una enfermedad dividido por la población total. Lo multiplicas por 100 y lo expresas en porcentaje. La letalidad es el número de animales que fallecieron, muertos, dividido por el número de animales enfermos. ¿Ya? Por ejemplo, la letalidad de COVID-19 en Chile sería el número de personas fallecidas dividida por el número de personas que se han enfermado. Si vemos eso al 7 de junio de este año, el número de personas fallecidas son 30.058 y el número de personas que se han enfermado es 1.434.000, lo que da una letalidad registrada de 2,09, casi 2,1%. O sea, eso indica de que se enferman 100 personas y de esas 2, desgraciadamente, van a fallecer, de acuerdo a esto. Esa es la letalidad. Aunque yo creo que esa letalidad aquí está un poco más inflada, porque si bien es cierto, el numerador creo que es bastante correcto, pero no así el denominador, el número de personas enfermas, porque seguramente aquí no se han registrado muchas personas que no han presentado síntomas de la enfermedad, que se han enfermado, no han consultado a nadie, pero no han sentido nada, ¿ya? Y seguramente esto es mucho mayor, creo yo. Es algo que no tengo datos sobre eso. Nadie los tiene en realidad, porque hay gente que se enferma y no siente síntomas, no se hace ningún examen, nunca fue diagnosticada. Entonces es probable que esto sea un poco menor, la letalidad. Pero aún así, cuidado,
porque de esas 100 personas que se diagnostican hoy día con la enfermedad, 2 seguro van a fallecer. Ya. Otro término, vamos a hablar un poco de infección. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una infección? Perdón, aquí tengo, no, me salí de esto. Infección. Se me perdió acá una pantalla, que es la que ando buscando, esa. ¿Qué es lo que se entiende por infección? Bueno, esto es la colonización de un organismo pluricelular, que es el huésped, el animal, por otro organismo que puede ser unicelular, puede no ser una célula, ¿no es cierto? Y eso se conoce como el patógeno. Vamos a ver qué significa la palabra patógeno. Bueno, y el patógeno, emplea los recursos del primero, o sea, del animal, para reproducirse, para perpetuarse. Y esto pueden ser priones, pueden ser virus, pueden ser hongos, bacterias o parásitos. ¿Ya? También insectos, no puse aquí insectos. Algunos insectos me pueden causar alguna enfermedad en animales. Entonces faltarían aquí insectos. Bueno, a esos organismos se le conoce como patógenos. ¿Qué significa patógeno? Viene del latín, son 2 palabras, pato, que significa enfermedad, y geno, de génesis. O sea, un patógeno es aquel que genera enfermedad. Eso es todo lo que significa la palabra patógeno. Viene de dos palabras. Bueno, les nombré una lista, vuelvo acá, una lista de agentes patógenos. Yo creo que la mayoría lo conocen ustedes. Es probable que de los priones no conozcan mucho y por eso quiero hablar 2 palabras sobre los priones. ¿Qué son los priones? Pues los priones fueron descritos hace aproximadamente unos 15 años, no más que eso. ¿Ya? Cuando yo era estudiante de veterinaria, todavía no describían los priones. O sea, yo no lo aprendí en la universidad. Tuve que después informarme mucho después, porque eso todavía no se describía. Entonces, un prion es un agente patógeno, ya sabemos lo que es patógeno, infeccioso, de estructura estrictamente proteica. O sea, es una proteína. El prion es una proteína. Y el prion no tiene genoma, no tiene ADN ni RN, no tiene ácido nucleico. ¿Ya? Básicamente es una proteína, pero es una proteína normal. ¿Ya? ¿Ya? Y por supuesto, si son fragmentos solamente de proteínas, no tienen ácido nucleico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es un prion. ¿De dónde viene el nombre? De esto, de estas 3 cosas, ¿no es cierto? Partículas infecciosas de origen proteico, algo así. Y los ejemplos de enfermedades causadas por priones en la especie humana, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, vamos a hablar sobre eso un poquito, y en vacunos, en vacas, algo que se conoce como encefalopatía espongiforme bovina, o el nombre común, el mal de la vaca loca. Y el nombre viene porque el animal tenía un comportamiento que era erróneo, ¿no es cierto? Porque es una deformación del sistema nervioso. ¿Ya? Hay una serie de enfermedades causadas por priones, aquí tengo una lista, ¿no es cierto? Ya les indiqué encefalopatía espongiforme bovina, scrapie en ovinos, en las ovejas, scrapie viene de rascarse, scrap es rascarse, ¿ya? Enfermedades crónicas de desgaste en mulas, ciervos, encefalopatía transmisible en bisones. El problema es que se cree que todas están relacionadas, que el prion o la proteína es básicamente
La proteína normal es básicamente la misma, que causa diferentes cosas en diferentes especies, ¿ya? O depende qué parte del sistema nervioso afecte, ¿ya? Bueno, quería aquí, como nombré aquí a los bisones, no sé si estamos hablando de la misma especie, por eso, la que piensan ustedes, por eso les traje una foto de un bisón aquí. Aquí tengo la foto de un bisón. ¿Es eso un bisón? ¿Mm? Neobison bison. No confundir con este que es un bisonte. B larga, se pronuncia diferente. Lo que pasa es que en español chileno no hacemos distinción entre B larga de bota y B corta de Víctor. No hacemos esa distinción. Entonces, cuando hablamos de bisón, muchos piensan que hablamos de esto. Lo otro es que el bisón que les nombré anteriormente no lo confundan con el quique, que el quique es un animal endémico nacional. Tiene un comportamiento bastante parecido a un carnívoro, ¿ya? Pero es otra especie absolutamente diferente. Bueno, volvamos a los preones. Y se sabe hoy día que los humanos son susceptibles a varias enfermedades vinculadas a priones. ¿Ya? Hay varias enfermedades. Ya les nombré, quizás la más común es Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad que está en Chile. ¿Ya? Está en Chile. Hay otros síndrome de estos señores, el apellido de estos señores, los investigadores, ¿ya? Que es muy parecido y no se sabe si eso es diferente o no, no está claro. También se ha descrito una enfermedad en algunos lugares donde antes se practicaba el canibalismo, ¿ya? Que se conoce como curú y se creía y se sabe que se transmitía por eso, porque una vez que se abolió por ley el canibalismo, bajó la incidencia de estos casos. Insomnio fatal familiar, ese más bien era el síntoma de la enfermedad, pero era lo mismo, era una deformación del sistema nervioso central, ¿ya? Y hace que cambie el comportamiento, es decir, empiezan a aparecer problemas nerviosos, finalmente la persona en este caso queda postrada y queda absolutamente inválida, hasta la muerte, por supuesto. Aquí hay otra enfermedad, síndrome de Alpers. Todas estas que les nombro aquí, todas estas son lo que se conocen como encefalopatías espongiformes. O sea, pato ya sabemos que es enfermedad del encéfalo, ¿ya? Y este toma una consistencia de esponja, ¿ya? Es decir, se degenera. ¿Por qué? Porque la proteína que recubre el sistema nervioso central es la que se degenera, ¿ya? Ya les dije, es un deterioro progresivo del sistema nervioso central con diferente sintomatología, ¿ya? Las personas no hay coordinación, no pueden hablar, o sea, pierden su capacidad de hablar, ¿ya? Y finalmente no pueden moverse. Bueno, es terrible, ¿ya? Diferente sintomatología nerviosa indico aquí. Y claro, el diagnóstico hay confusión con muchas otras cosas. Hay mucha gente que sufre esto en lugares apartados, digamos, donde no hay sistemas de salud que puedan diagnosticar esto. Y esa gente poco a poco va perdiendo su capacidad de moverse hasta que muere. Ahora, hay una asociación que fue clara entre encefalopatía espongiforme bovina, lo que se conoció como el mal de la vaca loca, y le decían vaca loca porque la vaca se caía, la vaca caminaba mal, la vaca andaba como corriendo, etcétera, el bovino en este caso. Hay una asociación clara que activó las alarmas en este caso entre esta enfermedad y la enfermedad en humanos que se conocía como Creutzfeldt-Jakob. Este es el apellido de los investigadores que describieron la enfermedad, Creutzfeldt-Jakob. Esto pasó en el Reino Unido en 1987, donde ese año fallecieron 166 personas
diagnosticada con la enfermedad, ¿ya? Y a la vez en bovinos se diagnosticó el mal de la vaca loca en 180.000 bovinos, ¿ya? Bueno, esto fue un shock para la empresa de bovinos de Reino Unido, porque inmediatamente se ordenó, digamos, esa es la palabra, se tomó una medida que había que hacerla y se sacrificaron 4,4 millones de vacunos en el Reino Unido en el año 1987. 4,4 millones es un montón. La población de vacas en Chile hoy día es menos, 3,5 millones, o menos quizás. O sea, más de toda la población de vacunos que hay en Chile se sacrificó el año 1987. ¿Ya? 1987. Se sacrificó porque se vio que había una asociación y sacrificaron muchísimos animales con cualquier síntoma que existiera de esta enfermedad. Ahora, y ahí empezaron a estudiar, bueno, cómo se infectan los bovinos. Ese era el problema, cómo llegaba esta enfermedad a los bovinos. ¿Ya? Porque la persona se infectaba comiendo carne de estos animales infectados, carnes que proviene de animales con la infección. Pero ¿cómo se infectaban los bovinos? Bueno, se rastreó y se llegó que los bovinos se infectaban cuando se les alimentaban con harina de carne y hueso. Harina de carne y hueso es una fuente proteica muy buena, porque es pura proteína. Pero si ustedes se fijan, darle esto a los bovinos es hacerlos, entre comillas, caníbales, pues los bovinos no se comen entre ellos. ¿Ya? Los perros, puede ser, los carnívoros podrían comerse, pero en forma natural, el bovino no come otro bovino, otra vaca. Pero al darle harina de carne y hueso en la alimentación, yo lo estoy haciendo que coma, ¿no es cierto?, carne de la misma especie o también de otras especies. Y se descubrió que al hacer esto, al darle esta alimentación, era probable que se infecten los bovinos. ¿Mm? Pero alguien dijo, oye, pero veamos una cosa, cuando se fabrica la harina de carne y hueso, lo primero que hay que hacer es cocer todo esto, esto se cose, ¿ya? O se cuece, ¿ya? Entonces es un alimento que venía cocido, ¿ya? Bueno, posteriormente otro investigador, otro grupo demostró que el prion, o sea, esa proteína, resiste hasta 600 grados. Y cuando se hace la cocción para hacer la harina de carne y hueso, a lo más se llega a 250, 300 grados quizás, o 350, más que eso no. Pero el prion resiste 600 grados, de tal manera que la harina de carne y hueso, ¿no es cierto?, todavía contenía esa proteína anormal y al comerla el animal se infectaba. Se infectaba. Bueno, desde ahí hasta el día de hoy se prohíbe el uso en alimentación de rumiantes solamente, los cerdos todavía le dan, se prohíbe el uso de harina de carne y hueso, ¿ya? En alimentación de rumiantes. Ya no se puede usar, que antes era muy común, era un suplemento proteico. Bueno, como les decía, en Chile se describen oficialmente unos 20 casos de personas, seres humanos, que fallecen o tienen la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, porque esto inevitablemente lleva a la muerte. 1 o 2 años depende, o puede ser antes, esto lleva a la muerte. Ahora, Chile está entre países libres del mal de vaca loca, encefalopatía espongiforme bovina, ¿ya? Dice que no se han detectado casos en bovinos. No estoy seguro si los han buscado mucho. Pero bueno, Chile está como libre de esto, de esta enfermedad.
Les dije que en las ovejas existe otra enfermedad muy relacionada que se conoce como scrappy de rascarse, y es una encefalopatía espongiforme en ovinos y caprinos, que se describe como una enfermedad muy antigua, ¿ya? Es muy antigua. Y el signo típico es comezón, prurito, es lo mismo, ¿ya? Un prurito intenso, de tal manera que la oveja y la cabra se rasca mucho, ¿ya? Y eso se conoce como scrappy. Ahora, Chile se declaró país libre el año 2013, país libre de esto. Si hacemos clic en este enlace, una de las cosas que podemos ver es lo que tengo en la próxima diapositiva, ¿no es cierto? Que dice que el año 2013 declara país libre de prurigo, lumbar o scrappy a la República de Chile, ¿ya? Esto es una resolución exenta, le llaman, ¿ya? Y donde aquí hacia abajo sale el texto donde se declara de país libre. Pero todo esto tiene varias cosas que a veces es necesario por lo menos conversarla. El scrappy, como les decía, es de las ovejas, ¿ya? Chile se declaró país libre. Sin embargo, el 2012 aparecieron cosas más antiguas. Por ejemplo, un médico en Chillán, con nombre y apellido, realizó estudios de la patología de Creutzfeldt-Jakob en la década de los 80, hace ya tiempo, del siglo pasado, y los resultados confirmaron cerca de 14 personas afectadas en esa zona fíjense, en un periodo de un año. 14 personas solamente en esa zona. Y todas estas personas tenían un denominador común. Dentro de sus costumbres culinarias comían sesos de cordero. Sesos. No sé si ustedes habrán comido sesos alguna vez. De vacuno sí yo he comido. De cordero no lo sé, creo que no. ¿No es cierto? Entonces, había aquí alguna relación entre eso. Entonces, hay una variante de la enfermedad de los ovinos llamada scrappy que también se contagia a los humanos. O sea, el scrappy, Creutzfeldt-Jakob también podrían estar asociados. El Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad en humanos, ya sabemos, se asocia con la enfermedad de las vacas, del mal de vaca loca. Pero también aquí podría haber que después no se estudió más sobre esto. Entonces hay que tener cuidado con esto y ahora les hago la siguiente pregunta. Si alguno de ustedes sabe lo que es ñachi, o si ha comido ñachi. Ñachi es una palabra mapudungún y no es nada más que sangre cruda, aliñada, por supuesto. Ya se saca la sangre del cordero, que el ñachi es de cordero, es sangre, la cual se le colocan verduras, limón, aquí hay perejil o cilantro, ¿no es cierto?, chalotines, cebollitas, se le coloca, y se deja un rato que coagule, pero que no se enfríe totalmente, y se come. Después los coágulos se parten y se come, carne cruda. Es algo que era muy común, y yo creo que en algunas partes todavía hay. Yo creo que también hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto, con los priones. Bueno, hay muchísima más información sobre priones, ¿ya? Pero por ahora vamos a hacer un pequeño alto en esto y volveríamos voy a dejar de grabar aquí, voy a pausar, ¿ya? Y volveríamos en unos minutos, continúo con la clase. Bueno, como todas las cosas, bastante información se encuentra en la web y aquí hay uno de los sitios donde hay muchísima información sobre
priones, algo yo saqué también de esa página, que es lo que les presenté. Sigamos avanzando. A ver, ahí sí. Habíamos dicho que la infección era la colonización de un organismo pluricelular, o sea, el hospedador, el animal, por otro que es el patógeno, que emplea los recursos del primero para reproducirse, perpetuarse. ¿Ya? Hay aquí esto, ahí estamos. Entonces, hay varios patógenos, priones, que es lo que vimos, virus, que seguramente todos ustedes saben lo que son virus, hongos, también los han visto, bacterias y parásitos. O sea, de esos no vamos a hablar mucho. Después veremos algunas enfermedades causadas por estos patógenos. Dos palabras de los virus. El virus ya tiene ácido nucleico, tiene DNA, ¿no es cierto? O RNA también, son distintos tipos de virus. Pero el virus en sí no es una célula. Necesita el aparato celular del hospedador del animal para reproducirse, pero sí tiene ADN. Veamos ahora lo que es una enfermedad infecciosa, a qué se refiere, y no es nada más que un estado patológico, ya vimos lo que es patológico de enfermedad, causado por un microorganismo y o sus productos, ¿ya? Porque muchos organismos, por ejemplo, bacterias como la salmonela, lo que nos enferma no es la salmonela, la bacteria propiamente tal, sino que las toxinas o los productos de ese microorganismo, ¿ya? Eso es ya una enfermedad infecciosa, o sea, causada por un microorganismo, que puede ser un prión, que puede ser un virus, que puede ser una bacteria, sí, un parásito también, infecciosa. Ahora, una enfermedad infecciosa se considera contagiosa cuando el agente se transmite entre los huéspedes, entre los animales, ¿no es cierto? Se transmite esta enfermedad. Esta es una enfermedad contagiosa, ¿ya? Que puede contagiar otros animales del mismo rebaño. Una enfermedad infecciosa tiene tres fases que son relativamente claras. Tres fases. Lo primero es la primera fase es el periodo de incubación de la enfermedad, ¿ya? Que es el tiempo entre la entrada del patógeno, o sea, cuando yo me infecté con ese patógeno, y la aparición de los primeros síntomas. ¿Qué es lo que pasa en esto? Que si bien es cierto, el animal no presenta síntomas, ¿ya? O síntomas muy leves, pero en este periodo el patógeno se multiplica, se reproduce dentro del huésped, y lo otro es que se disemina. O sea, en el periodo de incubación, el huésped puede contagiar otros animales, y ese es uno de los grandes problemas, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que afectan el periodo de incubación? Porque puede ser de algunas horas hasta muchos días, ¿ya? Depende de la capacidad de multiplicación del agente infeccioso, del patógeno, cómo se multiplica. Depende de la dosis recibida del patógeno, ¿ya? Depende de la ruta de entrada del patógeno, ¿ya? Por dónde entró al organismo, al cuerpo del animal que va a enfermar. Y por supuesto, también el periodo de incubación depende del estado inmunológico del huésped, del animal infectado, ¿ya? Porque si el estado inmunológico es muy débil, el patógeno fácilmente se multiplica y fácilmente enferma al animal. Lo contrario también puede ocurrir, que el estado inmunológico del huésped es muy bueno, entonces el patógeno va a demorar mucho más en su periodo de incubación. Son tres las fases, dijimos, de la enfermedad infecciosa. La segunda fase es el periodo de desarrollo.
donde aparecen los primeros síntomas típicos de la enfermedad. ¿Ya? Perdón, aparecen los síntomas de la enfermedad. Aquí ya se ven los síntomas, el animal ya está enfermo. ¿Ya? Esa es la segunda fase. Y la tercera fase es la convalecencia, que básicamente es la reparación de tejidos y la recuperación del animal. ¿Ya? Puede existir otra fase que en vez de convalecencia puede existir la muerte del animal. ¿Ya? Eso también es posible. ¿Ya? De tal manera que una enfermedad infecciosa, repito, tiene tres fases: incubación, desarrollo y convalecencia. Incubación, desarrollo y convalecencia. Son tres fases de la enfermedad, que la convalecencia puede no existir cuando después del desarrollo viene la muerte del animal. Algo de... veamos la conexión entre enfermedad infecciosa y la epidemiología que ya vimos anteriormente. Patogenicidad, capacidad de la gente de producir la enfermedad, ¿ya? Se mide por la proporción que resulta en casos clínicos. Hablamos de prevalencia o incidencia, ¿ya? Un agente puede ser altamente patógeno, ¿ya? Si su prevalencia o incidencia es alta. O la virulencia se mide con la letalidad. Es la capacidad de la gente de producir enfermedad severa y muerte, de producir la muerte. Y esto yo lo mido con la tasa de letalidad. O sea, una enfermedad es muy virulenta, aunque no sea causada por virus, una enfermedad es muy virulenta cuando su letalidad es alta, ¿ya? En el caso del COVID-19, la virulencia no es muy alta. Dijimos un 2%, la tasa de letalidad es 2%, lo cual no es alto. El problema, estamos hablando de personas humanas, de seres humanos. Entonces ahí, si uno está en ese 2%, claro, no, la letalidad, por supuesto, es un problema. Pero a nivel de población, la virulencia del COVID-19 no es alta. Otro término: enfermedad clínica y subclínica. También se está utilizando mucho hoy día esto con el problema que tenemos del COVID-19. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la diferencia entre una enfermedad clínica y subclínica. La enfermedad clínica es aquella donde se presentan los síntomas o signos, y estos son perceptibles, ¿ya? Y la subclínica es lo que se ha llamado últimamente como asintomático. O sea, no hay síntomas. El animal está enfermo, tiene el patógeno, pero no presenta síntomas o signos, ¿ya? Que en animales no se habla de síntomas, sino que se habla de signos de la enfermedad, ¿ya? Bueno, una enfermedad subclínica es aquella asintomática o sin signos, que no es perceptible. Los signos no son perceptibles, o sea, el animal no muestra signos de la enfermedad. Y eso es una enfermedad subclínica. La enfermedad clínica es cuando el animal claramente está enfermo, ¿ya? Es lo mismo que tengo acá. Tenemos una enfermedad, si hay síntomas o signos, es una enfermedad clínica, y por supuesto es importante a nivel del animal. Si no hay síntomas ni signos, es una enfermedad subclínica o casos asintomáticos, pero el peligro es por la diseminación, porque el animal asintomático o sin signos disemina el agente patógeno, ¿ya? Y es lo que nos dicen todos los días, ¿no es cierto?, el problema de las personas asintomáticas que nos pueden contagiar del COVID-19. Pero estamos hablando de animales, y en medicina veterinaria se emplea la productividad como indicador, ¿ya? Puede ser un signo. La baja productividad puede ser un signo de una enfermedad, ¿no es cierto? Y entonces ya no es subclínica, sino que la enfermedad es clínica. Bueno, pero hoy día cada vez se está tomando más en cuenta lo que es el bienestar de los animales.
En producción animal, el problema de las enfermedades subclínicas, o sea, aquellas que no tienen signos, ¿ya?, es que causan grandes pérdidas económicas. Y como en producción animal estamos para producir y para tener retorno económico, esto es un problema, ¿no es cierto? Es un problema desde un punto de vista de la empresa pecuaria. Ejemplos de enfermedades que muchas veces son subclínicas, también por supuesto pueden ser clínicas, es mastitis, inflamación de la glándula mamaria, parasitosis, presencia de algunos parásitos, que el animal no presenta signos, pero el parásito se está comiendo gran parte de la alimentación que yo le doy, ese animal se la lleva el parásito, ¿ya? Entonces hay pérdida económica. Desnutrición, muchas veces yo no estoy alimentando bien a los animales, no hay grandes signos, no hay signos de enfermedad, ¿ya? Pero sí hay pérdida económica. Y en la especie humana, malnutrición. Muchas veces estoy comiendo algo que no es lo más sano, no es lo mejor, me estoy malnutriendo, no tengo síntomas en este caso, porque estamos hablando de los humanos, no tengo síntomas, pero es algo subclínico que a la larga me va a causar problemas, ¿ya? Entonces, ese es el problema con las enfermedades subclínicas en producción animal. Causan grandes pérdidas económicas. Vamos a suspender un ratito aquí. Bueno, otro término que ustedes deben conocer, perdón, voy a sacar aquí esta otra pantalla, ¿ya? Otro término que ustedes deben conocer, y seguramente lo pregunto en alguna prueba o examen, es el término zoonosis. Zoonosis. La definición es que son enfermedades, ¿no es cierto?, de los animales que pueden transmitirse a las personas y viceversa, ¿ya? Todas aquellas enfermedades transmisibles de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa, ¿ya? Esas son las zoonosis. Hay factores condicionantes para esto, y uno de ellos, por ejemplo, es la relación cercana con el huésped habitual, como son nuestras mascotas en este caso, ¿ya? Es una relación bastante cercana y hay un montón de enfermedades que podrían transmitirse de los perros o de los gatos a las personas. A veces también hay falta de higiene de las personas, o sea, tomamos a nuestros animales y no nos lavamos las manos, por ejemplo. Otro factor condicionante es la intromisión del hombre en el medio natural donde vive el hospedador natural, en el medio donde vive el hospedador natural. Ejemplos de zoonosis: rabia, causada por virus; anta, causada por virus; anthrax, que es una bacteria causada por una bacteria, que vamos a verlo con más detalle; brucelosis, también es causada por una bacteria y lo vamos a revisar con un poquito más de detalle más adelante, ¿ya? Entonces, les decía anteriormente, factores condicionantes, relación cercana con el huésped habitual. Muchas veces nuestros animales están muy cercanos a nuestros utensilios de comida, ¿ya? Entonces es probable ahí poder contagiarse alguna enfermedad, y estas enfermedades de animales al hombre o viceversa se conocen como zoonosis. Otros ejemplos: leptospirosis, causada por bacterias; hidatidosis, que sí lo vamos a ver, causada por parásitos; triquinosis, también causada por parásitos, y también lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? Hidatidosis y triquinosis. La zoonosis alimentaria es consumo de alimentos portadores de algún agente infeccioso. En este caso, zoonosis alimentaria pueden ser enfermedades
causadas por parásitos, como es la triquinosis, ¿ya? Y también cisticercosis, que también lo vamos a ver al final con un poquito de detalles esas enfermedades, porque son enfermedades que eran muy comunes, ya no tanto, las cosas han cambiado. ¿Mm? Entonces eso lo vamos a ver con más detalle. Esta otra fotografía, que ya tiene algunos años, del año 2006, nos indica acá que diferentes tipos de carne que consumimos, esto es acá en el país, donde la carne de equino se consume con bastante, se consume, digamos, y finalmente uno llega a o sea, puede decir de que el tipo de carne que uno consume básicamente es un asunto social o cultural, depende de la cultura, depende de la sociedad donde estemos, es lo que vamos a comer, ¿no es cierto? Muchos de ustedes a lo mejor no comen carne de equino, en muchas partes sí se come carne de equino, hay carnicerías de carne de equino. En otros países, por ejemplo, se consumen perros, ¿ya? Se consumen perros, es algo natural, es algo normal, ¿ya? En China, más precisamente, se consumen perros. No solo en China, bueno, aunque ya no, pero en Francia, a principios del siglo pasado, también habían carnicería de, de, de perros, de caninos. ¿M? O sea, estamos hablando de, de hace poco más de 100 años. Aún se comía carne de perro en Europa. Y hay países en Europa que todavía lo consumen. Ya, esta noticia, que si yo hago clic aquí, me indica que en Corea del Sur, por ejemplo, solamente el año 2018 hubo un fallo judicial que prohíbe la matanza de perros para comer carne. Esto es en Corea del Sur, ¿ya? País con mucho desarrollo, pero solamente el 2018 prohibieron el consumo de carne de perro, o sea, antes la comían. Acá en Chile, por ejemplo, esto es relativamente normal, comer este tipo de cosas. O lo que es mucho más normal es la canal, lo que le llamamos la canal de vacuno, carne de bovino. En este caso es cerdo, sí, estas canales son cerdo. Eh, en otros países, Perú en este caso, por ejemplo, los pollos lo exhiben de esta manera, cosa que a nosotros no nos gusta mucho. Nosotros hacemos lo mismo en nuestros supermercados, pero le cortamos las patas y le cortamos la cabeza, porque con las alas igual nos venden las alas, ¿no es cierto? Pero en otros países esto es normal que el pollo lo presenten de esa manera. ¿Mm? Entonces, el tipo de carne que consumimos básicamente es algo cultural, social cultural. Depende en la sociedad en que estemos, es lo que vamos a comer. Y entonces las zoonosis no siempre son las mismas de un país a otro. No siempre son exactamente las mismas, ¿ya? Porque no comemos las mismas especies de animales en todas partes. Ya, ahora empezaremos a hablar a definir lo que es sanidad animal. ¿Qué es lo que es la sanidad animal? ¿Qué es el nombre que lleva el capítulo de esta sección del curso? Algo, sanidad animal. ¿Qué es la sanidad animal? Bueno, es una disciplina que vela por la salud de los animales productivos, ¿ya? Yo les he dado algunos ejemplos, o he mencionado algunos ejemplos con nuestras mascotas, pero sanidad animal principalmente se refiere a salud de los animales productivos. En el caso de Chile, ovejas, cabras, bovinos, cerdos, pollos, pavos, etc. Animales productivos. Además, la sanidad animal vela por la calidad sanitaria de los productos que se derivan de estos animales productivos, ¿no es cierto? Carne, leche, lana, etc. La sanidad animal vela por la prevención de enfermedades
por el control de las enfermedades de animales productivos, si estas aparecen, el control, y control sanitario de productos de origen animal. Normalmente la sanidad animal en todos los países tiene un control gubernamental. Hay una legislación, ¿no es cierto?, que está siempre presente, que indica lo que se puede, se debe hacer o no se debe hacer, ¿ya? Y que en el caso nuestro, en el caso de Chile, esto lo tiene que ver el Servicio Agrícola y Ganadero, que depende del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, que está a cargo de la prevención, control y diagnóstico también de enfermedades. ¿Ya? Es el Servicio Agrícola y Ganadero el que hace la inspección a la exportación e importación de productos pecuarios, llámense animales vivos o los productos de los animales. ¿Ya? Está a cargo de esto es lo que se conoce como vigilancia epidemiológica, ¿ya? La inspección de la exportación y de la importación. Si uno visita la página web del SAC en la sección Sanidad Animal, ¿no es cierto?, inicio, la sección pecuaria, y dentro de la sección pecuaria está lo que es sanidad animal, y encuentra un montón de información de lo que actualmente está pasando. Vigilancia de enfermedades, control y erradicación, ¿no es cierto?, sistema de gestión de emergencias sanitarias, si es que hay alguna, etcétera, etcétera. O sea, en la página contiene bastante información. Como les decía, esto es gubernamental, por supuesto no es solo en Chile. Si uno visita lo mismo en Argentina está la sanidad animal está a cargo del SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, ya similar al SAC, al Servicio Agrícola y Ganadero, que también depende del Ministerio de Agricultura, que ya se llama Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿ya? Entonces también uno puede visitar las páginas de estas instituciones. En el caso del Perú, ¿ya? El Perú, que hoy día están eligiendo presidente, ¿ya? Es bastante más complicado, ¿no es cierto? Uno puede hacer clic aquí y encuentra un montón de información. Organismos de apoyo, jefatura nacional, toda una estructura, ¿no es cierto? Es bastante más complicado y también se llama SENASA, se llama exactamente igual que en Argentina, y tiene una estructura bastante complicada. A nivel mundial, la sanidad animal está a cargo de la OIE, que es el nombre antiguo que esto tenía y que fue creada en 1924, es la Oficina Internacional de Epizootias, ¿ya? Epizootias, epidemia, pandemia, ¿no es cierto? O sea, epidemia es un peldaño menos que una pandemia. Epidemia es cuando afecta, por ejemplo, un solo país, alguna enfermedad. Pandemia es cuando afecta a gran cantidad de países. Bueno, entonces ese año se creó esta oficina que hoy día se llama Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿ya? La OMS Animal, que ese nombre se lo dieron el 2003, y que es la Oficina de Regulación internacional, ¿ya? Determina estándares para pruebas diagnósticas, establece pautas de decisión acerca de presencia o ausencia de una enfermedad en un país. O sea, es la Organización Mundial de Sanidad Animal la que certifica si un determinado país es libre o no de alguna enfermedad. Un país puede hacer un decreto, como el que les mostré anteriormente, el 2013, donde dice que Chile es libre de Scrappy, pero esto finalmente a nivel internacional tiene que ser visado, aprobado, ¿no es cierto?, por la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿ya? Es esta organización la que se encarga de comunicar en forma oficial el estado sanitario
de salud animal de los países. Primero, los países deben informar, por supuesto, tengo esto o no tengo esto, y es la Organización Mundial de Sanidad Animal la que dice sí, es efectivo y certifica de que es así o no es así. ¿Ya? Esta organización, por supuesto, tiene página web en idioma español. Si uno hace clic hoy día en esto, esto es lo que más o menos encuentra, digamos, como primera cosa. Y hay muchísima información, hay muchísima, ¿no es cierto? Estatus sanitarios oficiales reconocidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal, noticias, ¿no es cierto? Hay muchísima información en la página y esto está en idioma español. ¿Mm? Entonces, sanidad animal tiene regulación por parte de los gobiernos en cada país, pero aparte de eso está la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿ya? Que es la que fija los estándares, que es la que dice, esta prueba sí es válida para esta enfermedad o usamos el PCR, es válido, o usamos una prueba de antígeno como diagnóstico, que también es válida, sí o no, eso lo decide la Organización Mundial de Sanidad Animal. Es la que emite certificados de estatus sanitario de un país frente a una determinada enfermedad animal. Es la que también se preocupa de las alertas cuando hay algún brote de alguna enfermedad en algún país. Es monitoreado por la Organización Mundial de Sanidad Animal para en algún minuto declarar el brote controlado o indicar de que ese país todavía tiene ese problema. Entonces, eso es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Otra terminología que es necesario conocer, esta palabra que es profilaxis y que no es nada más que la prevención. Profilaxis es sinónimo de prevención y es sabido de que la mejor enfermedad en los animales debe ser en los humanos también, es la que no ocurre. ¿Ya? Profilaxis es exactamente lo mismo que prevención, es sinónimo. Entonces, la profilaxis se refiere a medidas para prevenir presentación de enfermedades en los animales. ¿Ya? Y hay varias medidas de profilaxis. Tenemos vigilancia en fronteras, vigilancia epidemiológica en fronteras, que lo hace el Servicio Agrícola y Ganadero. Tenemos cuarentenas, que es una palabra que estamos desgraciadamente usando muchísimo estos días para la especie humana. Pero la cuarentena, por ejemplo, los animales, es que si yo traigo animales, yo importo animales vivos en este caso, el Servicio Agrícola y Ganadero me exige mantener esos animales una vez que lleguen al país aislados en dependencias que ellos me indican y yo debo mantenerlos por cierto tiempo, 1, 2, 3 semanas, depende el tipo de enfermedad o lo que ellos estén tratando de evitar, que básicamente coincide con el periodo de incubación de esa enfermedad. Yo debo cuarentenar esos animales antes de introducirlos a mi predio, a mi rebaño. ¿Ya? Eso es cuarentena. Inmunizaciones masivas. Bueno, también es algo que estamos usando hoy día, ¿no es cierto? Que son vacunaciones, ¿ya? Y que por supuesto nunca en los animales, y desgraciadamente tampoco lo estamos viendo ahora, en las personas nunca se alcanza el 100% de la población, ¿ya? Entonces, fíjense que son palabras que estamos usando hoy día, estas medidas de prevención. Vigilancia en frontera, también se está haciendo en aeropuertos y en todas partes. Cuarentena, lo escuchamos todos los días. Inmunización masiva, ¿ya? Que es algo que se está haciendo con la especie humana hoy día. Bueno, higiene y manejo sanitario. También sucede, también se aplica en los animales. Y, por supuesto, como profilaxis, todo esto está bajo alguna legislación, porque tiene que haber algo que obligue o no obligue
a que si yo traigo animales, por ejemplo, el SAC me dice, señor, usted tiene que someterlos a cuarentena. Y esto es legal y usted está obligado por la ley tanto, tanto y tanto. De tal manera que legislación también es una medida profiláctica. Sin legislación yo no puedo obligar a vacunar animales, porque los animales, hay varias vacunas que son obligatorias, y eso está por ley, debo cumplirlo, ¿no es cierto? Entonces, hay varias, todo esto tiene que estar apoyado por una legislación. Y si uno lo ve, es exactamente lo mismo que está pasando hoy día con la especie humana. ¿Mm? Tiene que haber una legislación, alguien tiene que decretar cuarentenas o decretar permisos para entrar o salir del país, vigilancia, ¿ya? Y eso tiene un respaldo legislativo de la legislación. Bueno, aquí una otra manera de prevención de enfermedades es la alimentación, la buena alimentación y nutrición. ¿Por qué? Porque es bien sabido, y la gente en el campo también lo sabe, que un animal bien nutrido, bien alimentado, generalmente no se enferma. Porque si está bien nutrido, su sistema inmunológico lo defiende de muchísimas enfermedades, de varias, no muchísimas, pero de varias enfermedades. ¿Ya? Entonces, una manera más de prevención es la alimentación. Otra manera de prevención son programas sanitarios, ¿ya? Normas de bioseguridad. Bioseguridad, por ejemplo, indica que si yo trabajo en un criadero de aves, de pollos, yo no debería tener contacto con otras aves antes de ir a mi trabajo, varias horas, varios días antes de ir a mi trabajo, ¿ya? Es más, si yo trabajo en una empresa grande de crianza de aves, ¿no es cierto? Yo estoy prohibido en mi contrato de trabajo de visitar otra empresa de aves, ¿ya? Yo no debería ir el sábado, el fin de semana, a visitar otras empresas. Eso es bioseguridad, ¿ya? Eso es bioseguridad. O cuando entro a mi trabajo, yo tomo mi ropa de calle, la dejo en una habitación y en esa habitación me pasan ropa de trabajo, ¿ya? Que está limpia, por supuesto, y con esa trabajo y no la llevo a mi casa. ¿Mm? Programas sanitarios de vacunas, ya les dije, en los animales hay una serie de vacunas que va de acuerdo a la zona donde yo vivo, donde tengo mi explotación, porque si una enfermedad no existe en mi país, no tengo necesidad de vacunar, por supuesto, ¿ya? O en algunas áreas o zonas del país hay una mayor incidencia de una enfermedad, entonces ahí vacuno cada 6 meses y no una vez al año. En otras partes solamente lo hago una vez al año. Esos son programas, es decir, qué vacuna uso, con qué frecuencia, etcétera. Ya que estamos hablando de vacunas, que es una manera de prevención, de profilaxis, ¿qué es lo que es una vacuna? Porque hoy día también estamos hablando muchísimo de vacunas en la especie humana. Básicamente, la vacuna es un preparado, una sustancia que tiene antígenos. ¿Qué son los antígenos? Son moléculas que provocan la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son la respuesta que tiene el organismo para defenderse ante bacterias, ante virus, ante cualquier patógeno para el cual esté diseñado. O sea, básicamente yo al vacunar introduzco antígenos, ¿ya? Que van a producir que se formen anticuerpos, que son los que van a luchar contra el virus o contra la bacteria que me puede atacar. Eso es lo que es una vacuna, que hay muchos tipos de vacunas. Y hemos estado escuchando en las noticias sobre el nuevo desarrollo de algunas vacunas que, por supuesto, a veces uno le tiene miedo cuando son nuevas,
¿ya? Pero hay algunas que son ya muy, muy antiguas. Por ejemplo, muchas veces se ocupa el mismo virus atenuado que no causa la enfermedad, pero sí causa la producción de anticuerpos. ¿Ya? Esas son vacunas muy antiguas que están probadas realmente. Normalmente, pero no siempre, las vacunas son inyectables. Entonces, aquí no hay que confundir lo que es una inyección con una vacuna. La vacuna puede ser inyectable, ¿ya? Pero puede no ser inyectable. Por ejemplo, hay unas vacunas en las aves que se coloca como una gotita en el ojo. No hay una inyección. Una inyección es cuando hay una aguja y se inyecta algo. Pero yo me puedo inyectar un montón de cosas. Yo me puedo inyectar hormonas, al animal también. Yo puedo inyectar antibióticos que no son vacunas, hormonas no son vacunas, ¿ya? Yo me puedo inyectar un montón de cosas que no son vacunas. Entonces hay que tener clara la diferencia entre inyección y vacuna, ¿ya? La vacuna es una cosa que normalmente el 90% de las veces es inyectable, eso es cierto. La vacuna produce inmunidad, la vacuna no cura la enfermedad, no la cura. Una vez que yo estoy enfermo, la vacuna no me sirve, es peor. Es peor porque si mi organismo está enfermo, mi sistema inmunológico está luchando y está ocupado, luchando contra el patógeno. Y si más encima yo le inyecto una vacuna, no tiene tanta fuerza como para también cubrir eso. Entonces, muchas veces si yo vacuno animales enfermos, es peor. ¿Ya? Porque la vacuna produce inmunidad, pero no cura una enfermedad. Curar me refiero cuando el animal está enfermo y yo lo quiero tratar, quiero hacer un tratamiento. Ahí la vacuna no me sirve. Aquí está lo que era un antígeno. Simula al agente infeccioso, al patógeno, pero idealmente no causa la enfermedad, que es lo importante. Puede causar otras cosas como aumento de fiebre, de temperatura, pasajero, algún malestar pasajero, claro, porque se está activando mi sistema inmunológico. Se está activando. Por eso, pero la idea es que no me cause la enfermedad. ¿Ya? Entonces, se inyecta la vacuna, produce anticuerpos. Ya, estos anticuerpos están en mi sistema inmunológico, en la sangre, ¿no es cierto? Y cuando yo estoy en contacto con el patógeno, estos anticuerpos van a impedir de que ese patógeno se reproduzca, se incube. ¿Cuánto va a ser el impedimento? Eso es lo variable. Puede causar la enfermedad, pero muy leve, por poco tiempo, porque los anticuerpos finalmente ganan la lucha contra el patógeno, pero yo puedo estar 1 o 2 días con problemas. Y lo otro es que durante esos días yo también puedo infectar a otras personas. El animal también, si está incubando, si es un virus, puede pasarlo a otros animales. Entonces, eso es más o menos lo que pasa con las vacunas. ¿De dónde viene esa palabra vacunas? ¿No es cierto? Bueno, viene de la palabra vacuno, de vacas. Porque este señor que está aquí era un médico que en 1796, ¿no es cierto? Si yo hago clic en esta página que aparece aquí, aparece esto que dice acá. Vacunas. ¿De dónde viene? Viene de vaca, de vacuno. Porque las vacas se enfermaban de un tipo de viruela, una enfermedad causada también por un virus, ¿no es cierto? Y las personas, en ese tiempo las mujeres ordeñaban, ¿no es cierto? Y este médico se dio cuenta de que esas mujeres no se enfermaban después con la viruela humana, no contraían la enfermedad. ¿Ya? Claro, porque había un tipo, la viruela de las vacas y la viruela humana no es exactamente el mismo virus, pero hay algo que se llama inmunidad cruzada, ¿ya? Donde los anticuerpos son los mismos que luchan para... Entonces, las ordeñadoras se contagiaban de la viruela del bovino, que no le causaba daño a las personas,
pero sí se estimulaba la inmunidad. Y posteriormente estas personas no se enfermaban de viruela humana. Bueno, este señor hizo este experimento que hoy día estaría, por supuesto, muy cuestionado, no lo podría hacer, y inoculó a un niño, ¿no es cierto?, con leche, ¿ya? Y el niño, claro, tuvo síntomas durante 48 horas, fiebre, etcétera, porque era su sistema inmunológico que estaba produciendo anticuerpos, ¿ya? Pero posteriormente al mismo niño le inyectaron el virus de la viruela humana y ya estaba vacunado, ya tenía anticuerpos y no se enfermó. Claro, el experimento fue exitoso, pero lo hicieron con un niño, o sea, algo que hoy día es absolutamente imposible, ¿no es cierto? Bueno, entonces de ahí viene la palabra vacuna, porque se vio en vacunos, en bovinos. Eso es con respecto a... No, todavía tengo más con respecto a las vacunas, que ahora tengo acá, todavía me queda un rato de tiempo. Veamos cuáles son los factores que modifican la respuesta a alguna vacuna. Hay varios, hay factores que están relacionados con el huésped, o lo otro es verlo, el título mejor, ¿por qué las vacunas no siempre son 100% efectivas? Eso está claro, ninguna vacuna es 100% efectiva. Una buena vacuna tiene 90-95% de efectividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay factores que están relacionados con el animal, con el huésped, presencia de anticuerpos maternos, cuando hay una inmunosupresión, o sea, si yo vacuno a un animal desnutrido o mal alimentado, la respuesta va a ser muy mala, porque ese animal tiene una inmunosupresión debido a que tiene una muy mala nutrición, ¿no es cierto? Si hay un animal estresado o en la especie humana, ¿no es cierto?, la respuesta de esa vacuna, si hay un estrés, hay una tensión nerviosa, va a ser menor, porque el sistema inmunológico está también afectado. Edad. Si la persona tiene mucha edad, su sistema inmunológico no va a responder igual a una vacuna, no va a formar anticuerpos como a una persona más joven. Algunas hormonas podrían interferir también con la respuesta a la vacuna, ¿ya? Y hay también factores relacionados con la vacuna misma. Muchas veces, y esto en manejo animal sí es frecuente, hay muchas veces un mal manejo de la vacuna. ¿Dónde se almacenan las vacunas? ¿Ya? Muchas veces sucede que el agricultor compraba la vacuna, tenía que ir al pueblo o ciudad más cercana, ¿no es cierto? Compraba la vacuna, muchas veces sí la llevaba. Las vacunas deben mantenerse a temperatura de refrigeración, ¿ya? Las vacunas de uso animal, entre 2 y 5 o 6 grados. ¿Ya? Bueno, muchas veces se compraba la vacuna, muchas veces se llevaba un cooler, antes tampoco había un cooler, pero bueno, llevábamos el cooler, pero además el administrador o el dueño de los animales, el que compraba la vacuna, tenía un montón de cosas más que hacer. Y muchas veces demoraban varias horas en que nuevamente pongan la vacuna en el refrigerador para usarla al día siguiente o cuando corresponda. Eso es mal manejo, ¿ya? Envases usados. Ruta de administración. Las vacunas el fabricante indica cómo se va a colocar la vacuna, sea esta intramuscular, o sea, en el músculo, o subcutánea, bajo la piel. Entonces hay que hacerlo y tratar de hacerlo bien. Cuando se manejan animales, muchas veces uno maneja muchos animales, los animales saltan, se mueven, no se pueden poner muy quietos dentro de lo que se conoce como una manga donde van los animales, a veces se mueven y quedan mal vacunados. Y también hay algunas vacunas que definitivamente son de mala calidad, ¿ya? De mala calidad. Por algún motivo hay vacunas que no
que no son de buena calidad, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y bueno, no darle la respuesta no es de la mejor. Entonces, hay mucho que hablar con respecto a la calidad de la vacuna, a la respuesta, no a la calidad, a la respuesta de la vacuna después de que yo vacuno, ¿ya? Y esto es muchas veces un agricultor vacuna, tiene 100 animales, por ejemplo, los vacunas a todos, y llegó una enfermedad, se sabe que llegó una enfermedad, y a ese agricultor se le murieron 2 o 3 animales de esa enfermedad. Y el agricultor dice, oye, ¿qué pasó? Es decir, yo vacuné, y vacuné cuando había que hacerlo, etcétera, etcétera. Pero las vacunas no son 100% efectivas. Uno le puede decir a ese señor, mire señor, si usted no hubiese vacunado, a lo mejor no se le mueren 3 animales, se le mueren 20 o 30 animales, ¿ya? Al rebaño que no estaba vacunado. O sea, las vacunas no son 100% efectivas. ¿Mm? No son 100% efectivas. Ya, 2 palabras ahora sobre lo que es manejo sanitario en producción animal. Manejo sanitario. ¿Mm? El manejo sanitario en explotaciones de animales, bueno, tiene objetivos, ¿no es cierto? Se hace a través de algo que podemos llamar programa sanitario y tiene objetivos. O sea, esto yo lo hago primero para prevenir enfermedades. Ese es el objetivo, que los animales no se me enfermen. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Entonces, desde un punto de vista productivo, el objetivo del programa es disminuir costos, ¿ya? A través de la disminución de la mortalidad de los animales. Siempre van a morir por enfermedades, siempre, 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 ¿ya? Pero hoy día también esto va tomando cada vez más importancia lo que es el bienestar animal. Yo, para tener animales con un buen bienestar o un bienestar aceptable, deben estar sanos, ¿ya? Entonces, básicamente también hoy día se está viendo la parte de bienestar animal, que en el fondo el animal, si tiene un bienestar, es más productivo. Finalmente también va a redundar en la parte económica. No es muy difícil convencer al productor sobre las ventajas del bienestar animal, que cada día va tomando más importancia, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos, prevenir, el objetivo de un programa sanitario. Un programa sanitario, ya lo mencioné anteriormente, depende de la especie animal la cual estoy trabajando. Va a ser muy diferente si estoy con aves o con vacas. Y va a depender de la ubicación, ¿ya? Porque en algunas regiones del mismo país hay una mayor incidencia de una enfermedad, por lo tanto la vacunación, que normalmente son una vez al año, ya la vacunación dentro de mi programa sanitario, muchas veces hay que hacerla cada 6 meses, ¿ya? Esto, programa sanitario, debería estar diseñado por un médico veterinario que conozca y trabaje en la zona, ya que sepa qué enfermedades tienen o no tienen una mayor o menor incidencia ya en el país. Ahora, el protocolo del programa sanitario no es algo estático. Esto va a ir cambiando, va a ser diferente. Hay años donde la incidencia aumenta de alguna enfermedad, hay épocas donde, o hay otras temporadas donde no hay una enfermedad. Ahora, un programa sanitario normalmente implica uso de vacunas. Hay algunas que son obligatorias, como el caso de la vacuna de brucelosis, que vamos a ver al final esa enfermedad con más detalle, que es obligación vacunar. Y el programa sanitario incluye el uso de antiparasitarios y ojalá sean estos preventivos, no curativos, porque los antiparasitarios, a diferencia de las vacunas, son también curativos. O sea, si el animal tiene parásitos, yo lo trato con el antiparasitario. Pero idealmente es usarlo en forma preventiva,
ya antes de que empiecen a aparecer los parásitos, yo ya estoy eliminando a los primeros que aparecieron, para que no se multipliquen. ¿Mm? Entonces, un programa sanitario incluye el uso de estas cosas como prevención. Y por supuesto, el programa también incluye después algunos tratamientos. Si se presenta esta enfermedad, ¿qué hacemos? Ponemos un antibiótico, aislamos. Hay un montón de cosas más dentro de un programa sanitario, que normalmente el veterinario nos va a decir, el mejor programa sanitario empieza con una buena alimentación. Porque si yo tengo un rebaño mal alimentado, por mucho que yo use vacunas, por mucho que yo use antiparasitarios, por mucho que yo quiera usar vitaminas inyectables como parte del programa sanitario, si no tengo una buena alimentación, no llego muy allá. ¿Mm? No llego muy allá. ¿Ya? Entonces, eh, es algo que hay que tener relativamente claro. Un programa sanitario, ¿qué es lo que es un programa sanitario? Son varias cosas, no es solamente una sola acción. ¿Mm? Bueno, eso en esta clase, con eso es suficiente por ahora y seguiremos después. ¿Por qué? Porque en la próxima clase vamos a empezar a conversar de algunas enfermedades comunes en producción animal, les nombro algunas, ya que esto lo repito en la próxima clase. Ya, por ejemplo, vamos a ver en bovinos de leche enfermedades infecciosas como estas que tenemos acá. Que ahí vamos a hablar 2 o 3 palabras. ¿Por qué incluyo estas enfermedades? Porque son las comunes dentro de bovinos de leche, por ejemplo. Eso es, hasta aquí llegaría esta presentación. Entonces ahora dejo de grabar